Hola, mi nombre es Cristian Alexander Barrios Aguirre, estudiante del programa de Filosofía, y este video ha sido dirigido para el curso de Seminario 3 impartido por el docente y director de curso Luis Fernando López Barreto. Aquí voy a explorar un poco o hablar en términos generales de la propuesta monográfica que he elaborado conforme a este curso. Bien, la propuesta monográfica que quiero exponer aquí pues aborda uno de los principios más fundamentales para las sociedades. Hablo del principio de justicia distributiva. Concretamente, el propuesto por John Rawls en su obra A Theory of Justice, o en español, Teoría de la Justicia. Ahora bien, esta monografía analizará ese principio, pero en relación a las críticas que una compatriota suya, hablo de Martha Nussbaum, le realiza. Esas críticas sostienen que el principio de Rawls, por su énfasis en la distribución de bienes sociales, deja de lado las capacidades que los individuos poseen para gozar o aprovechar esos bienes, lo cual, según la misma Nussbaum, lo vuelve un principio limitado en cuanto al tratamiento de las desigualdades sociales. Entonces, esta monografía, partiendo de esas críticas, quiere explorar el principio de Rawls para proponer una posible ampliación de ese mismo principio. Y en ese orden de ideas, la pregunta que planteo en mi monografía es la siguiente: ¿cómo puede enriquecerse el principio de justicia distributiva de Rawls a partir de las críticas y aportes del enfoque de las capacidades de Nussbaum? Y bueno, para responder esa pregunta he planteado una serie de objetivos. En primer lugar, el objetivo general que propongo es analizar cómo las críticas y aportes del enfoque de capacidades de Nussbaum a la teoría de la justicia de Rawls contribuyen a renovar su principio de justicia distributiva. Ese principio lo he dividido en tres más específicos. En primer lugar, para llegar a ese objetivo más general necesitamos explorar los fundamentos teóricos del principio de justicia distributiva de Rawls. Acordemos que explorar implica realizar un acercamiento panorámico y general, y por esa razón se ha elegido este como primer objetivo para cumplir el objetivo general, en función de que, ante todo, hay que realizar un acercamiento panorámico, un acercamiento a modo general exploratorio de los fundamentos que propone Rawls alrededor de este principio del que hemos comentado. Ahora bien, el siguiente objetivo es analizar las principales críticas y aportes que Nussbaum realiza desde su enfoque de las capacidades al principio de justicia distributiva de Rawls. Una vez hemos examinado explorado, ¿sí? Requerimos analizar cuáles son las críticas, identificar evidentemente, y una vez se haya realizado esa identificación requerimos analizar cuáles son las críticas que Nussbaum realiza a ese principio para poder finalmente determinar, o bueno, no determinar, porque ese verbo es incorrecto, el que yo propongo en mis objetivos es evaluar, que es el último objetivo, cómo el principio de justicia distributiva de Rawls se amplía a partir de las críticas y aportes del enfoque de las capacidades de Nussbaum. Ello para poder responder la pregunta que ya habíamos mencionado anteriormente, de forma que los tres objetivos se conectan, se articulan lógicamente, coherentemente, para dar respuesta a esa pregunta, que hemos realizado en esta investigación. Ahora bien, ya como contextualizamos en nuestro problema de investigación y también hemos establecido tanto la pregunta y los objetivos que esta monografía pues persigue, vamos a hablar del marco conceptual del que nos hemos servido, ¿no? Ante todo, hay que precisar que este abordaje, digamos que no distingue entre teoría de la justicia y principio de justicia. ¿Por qué? Porque
si se entiende los principios de justicia distributiva como aquellos que definen tanto la naturaleza de lo que se ha de distribuir, cómo se ha de distribuir y entre quiénes los beneficios y las cargas sociales, y como los principios de justicia distributiva varían mucho de autor en autor y concretamente en esas tres dimensiones que hemos mencionado, se puede en cierta forma concluir que son teorías que norman la justicia que debe regir una sociedad. De modo que llegamos a la conclusión de que tanto cuando nos referimos tanto a principios de justicia distributiva como a teorías de justicia, estamos hablando prácticamente de sinónimos. Me pareció importante aclarar eso en la investigación. Vale. Entrando ya en tema, un primer referente por destacar es Aguiar 2019. Él, digamos que desmenuza las críticas más importantes que se les han hecho a Rawls. Por ejemplo, las de Ronald Dawkins, las de Philip Van Parijs, Amartya Sen, que va a ser alguien que va a influir mucho en Nussbaum, las de John Harsanyi, las de Robert Noxie, otro compatriota suyo, y finalmente las de Michael Walzer y las de Nussbaum, que son las que más nos interesan en torno a esta monografía. Pero es importante hacer una breve mención a la evolución que dio o que suscitó, ¿no?, John Rawls con su teoría de la justicia entre todos estos autores que hemos dicho, porque nos dan una idea quizás de aquellos aspectos que, digamos, hay que fortalecer a través de Nussbaum o a través de la complementación entre Nussbaum y Rawls para dar respuesta a la pregunta de investigación. Sin embargo, sí hemos de decir en torno a este aporte pues, de Aguiar, que pese a que nos muestra un poco la evolución que va teniendo ese principio de justicia en todos estos autores, digamos que solo se centra en en la aplicabilidad universal del principio de Rawls y deja de lado otras críticas, digamos, más fundamentales a su principio de justicia distributiva. Me refiero sobre todo a lo que Aguiar expone de Nussbaum. Vale. Ahora bien, pese a ello, digamos que esta primera dificultad, ¿no?, que nos plantea Aguiar, o que plantea Aguiar a mi propuesta de monografía, se sortea fácilmente si vamos a los textos pues, directos de Nussbaum. No obstante, la fortaleza de este primer referente que hemos tomado en este marco conceptual es que nos provee una imagen panorámica, ¿no?, de aproximación general a la trayectoria crítica, ¿no?, que suscitó el principio de Rawls. Ahora bien, otro referente que destacamos es Cetina 2016, quien sí aborda críticas y conceptos que son más centrales en Nussbaum. Cetina 2016, digamos que destaca que Nussbaum plantea un marco de tres elementos, ¿no? Una concepción política en la que el ser humano es percibido como un agente, es decir, activo, ¿no?, en sus transformaciones, una ética que parte de la dignidad de los seres humanos y los propios derechos humanos. Además de eso, una lista de capacidades, ¿no? Recordemos lo que habíamos mencionado de Nussbaum, que su crítica va a consistir en que destaca las capacidades que tienen los individuos para acceder a los bienes, sean materiales, económicos, etc. Vale. Y digamos que esta lista de capacidades, todo Estado, según Nussbaum, tiene que garantizar. Dicho esto, sí es bueno objetar frente a este segundo referente, que no aborda, digamos, críticas al propio proyecto de Nussbaum, que bien nos podrían marcar ciertos límites, digamos, en torno a lo que esta monografía, a la intención que con esta monografía pues tengo. Hay otro referente que, bueno, se consideró, digamos, para sortear esta segunda dificultad que plantea este segundo referente, que es Cáceres 2018, y señala
las tres siguientes. Falta de claridad sobre la forma en que operan los vínculos entre necesidades, capacidades y derechos. El carácter idealista de la lista de capacidades que Nussbaum define no puede ser aplicado en algunos contextos políticos determinados. De la misma forma, digamos, también surgen tensiones sobre la pretensión de universalidad y diversidad cultural, ¿no? que posee la propuesta de Nussbaum. De todas formas, también hemos abordado otros autores que tratan estas dificultades. Panea 2021 es uno de ellos, que defiende digamos, la imparcialidad que tiene la propuesta de Rao frente a críticas más comunitaristas como las de Balzer, que son uno de los autores que digamos que a guiar de 2019 pues aborta. Pero Panea enfatiza aún así que se requiere, digamos, de aspectos como los que Nussbaum plantea para ampliar esa concepción de Rao. O sea, aquí ya vemos una primera digamos, vinculación con la intención de esta monografía que un autor nos propone, ¿no? Y otro autor que aún nos enfatiza aún más esta vinculación entre estos ambos autores que nos interesan en esta monografía es Loébano 2011, que sostiene, por ejemplo, que Sen y Nussbaum, recordemos que anteriormente habíamos dicho que Sen influirá mucho en Nussbaum, ¿no? Digamos que Loébano dice que no sustituyen la propuesta de Rawls, estos dos pensadores, tanto Sen como Nussbaum, aunque Sen es más economista que filósofo, pero bueno, sino que la complementan. Y sobre todo ese abordaje, ¿no? que ya hemos venido diciendo de Rawls, esa debilidad que tiene el abordaje de Rawls sobre las discapacidades. También aquí señalamos otros que son la justicia global y de los animales, ¿no? Son, digamos, que algunas de las barreras que tiene la propuesta de Rawls frente a estos tres tipos digamos, sí, una serie de dificultades que tienen frente a estos ámbitos. Bien, ahora bien, hay otro aspecto a destacar de Loébano que nos interesa en esta monografía, que aborda Norman Daniels, ¿no? Norman Daniels, él extiende, digamos, los bienes primarios de Rawls hasta el ámbito de la salud, porque él entiende que la salud afecta sí o sí la igualdad de oportunidades. Ahora bien, también hemos destacado a Zamorano 2008, ¿no? que nos da una idea de la efectividad del enfoque de capacidad de Nussbaum, ¿no? en contextos de desigualdad estructurales como en México, y sobre todo en el campo de la educación y la salud. Y digamos que este autor nos permite ver en términos prácticos cuáles han sido los desaciertos y aciertos que Nussbaum ha tenido, y con ello las fortalezas y debilidades, digamos, que esta monografía debe considerar para tener un abordaje mucho más profundo de la temática que le interesa. Ahora bien, para cerrar, es claro que el enfoque de capacidades nussbauniano, digamos que más que ser una crítica a la propuesta de Rawls, permite, digamos, expandir sus teorías, y sobre todo en lo que tiene que ver con la diversidad, la discapacidad, la justicia global, las condiciones materiales, que son, digamos, necesarias para una vida digna. Aún así hay que decir que, aunque los autores que se exploraron, digamos, aportan elementos importantes que permiten establecer los límites del contractualismo de Rawls, son concretamente los aportes de Sen y Nussbaum, sobre todo los de Nussbaum, que son los que nos interesan de cara a esta investigación, que digamos que pueden complementarse con su propuesta para renovar la justicia distributiva en el siglo actual. Muchas gracias.